Muy bien, Gabriel Rubinstein es un destacado economista, fue parte del equipo del doctor Labaña en aquellos años cruciales de la Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, ¿qué tal, Nelson? Bueno, ¿cómo llegamos a fin de año? Con expectativas positivas para el año que viene, ya seguramente creciendo el trimestre. Incluso el tercer trimestre está todavía en duda, pero el cuarto es casi seguro que haya un crecimiento perceptible y con buenas expectativas de crecimiento para el año que viene. Y con expectativas también de una inflación bajando bastante, seguro, difícil que llegue a los niveles que quiere el gobierno, no imposible, pero difícil. Y bueno, son cosas que van encaminando un poco a la macroeconomía, ¿no? Uno de los temas claves es el de la inversión, que se han anunciado muchas inversiones, hasta el momento no han llegado como tales. ¿Llegarán como tales? Probablemente sí, lo que pasa es que es cierto que hay que esperar tiempos. Recién decías el tema, por ejemplo, de Guillermo Moreno, además. No es gratuito haber pasado por la etapa del kirchnerismo y el patoterismo que eso implicó, porque los empresarios también, en un sentido que incluso aceptaron las reglas de juego, porque no cabía otras, muchos se preguntaban si el kirchnerismo se quería quedar con las empresas, y tuvieron angustiados durante tiempo, muchos, y en ese sentido también es algo que afecta la rápida reversión, porque también hay el riesgo de que pueda volver atrás. El riesgo de que Argentina tenga los bandazos no desapareció. Hay que confiar también un poco más en las nuevas camadas de inversores, de las nuevas tecnologías, de los empresarios nuevos. No solo hay que fijarse en los empresarios ya existentes, sino que haya muchos nuevos empresarios, que haya buenas leyes de defensa de la competencia, la regulación del Estado es importante. Pero el tema es fijar, esto es como fijar las condiciones propicias para que la inversión florezca. Eso yo creo que va a suceder. Lo que pasa es que desde que vos decís una inversión hasta que se va concretando, a veces es un año, por ejemplo, para comprar los terrenos, instalar la fábrica. Claro, el tema no es tan rápido. Que está la realidad de la sociedad, que hoy es muy dura, es decir, hubo una pérdida de empleos importantes, ¿no es cierto?, en este año, y es fuerte para la gente. No, diría no fue tan importante. Sí, pero se sintió, se siente. Un poco se ha magnificado, y en realidad, si uno ve los problemas argentinos, gracias que realmente ha sido tan poco, porque los problemas que venía, digamos, el campo minado que dejó Cristina, era un campo muy minado. Entonces, cualquier error salta la mina y se mueren los soldados. Entonces, la realidad, Argentina iba a un camino de crisis, está bien, es un poco contrafáctico, pero iba a un camino de crisis aguda, y eso hubiera generado mucho desempleo. Entonces, el costo yo diría que no es tan serio en ese sentido. El gobierno ha tenido ciertas precauciones, aunque se equivocó bastante en su diagnóstico inicial macroeconómico, buscó minimizar los temas sociales y de alguna forma se espera que el empleo empiece a crecer, pero tampoco va a ser un crecimiento exuberante. Bueno, vamos a tener que convivir con problemas, por ejemplo, la pobreza. Son problemas estructurales inmensos, obviamente que no se va a solucionar en este gobierno. Cuando el gobierno habló de pobreza cero, en su momento fue una expresión de deseos. Por ahí tarda 30 años, por ahí tarda 10 años en bajar la indigencia seriamente. Ahí sí se puede haber más logros. Pero se necesitan políticas que persistan mucho, digamos, buenas y persistentes en el tiempo. Pero 15 años, no un gobierno. Por supuesto, el desafío es... Tres preguntas. El desafío es que, por supuesto, esto tiene que tener... El hecho de que la gente vote tal o cual cosa es cómo le va a la gente. Este año no le ha ido bien realmente. ¿Se entiende que el año que viene va a ser mejor, efectivamente? Sí. Y seguramente cuando lleguen las elecciones del año que viene, anotémoslo, vas a ver que la economía esté creciendo en ese segundo trimestre del año que viene, por ahí un ritmo interanual de 4% o más. ¿Eso va a redundar en trabajo y trabajo de mejor calidad? Sí, igual hay que tener un poco de paciencia en eso, porque también, digamos, hay empresas que incluso... Sabemos que a nivel estatal hay un desempleo encubierto sumamente alto, pero a nivel de empresas privadas también. Hay empresas que hoy quisieran tener menos personal del que tienen y que por distintas circunstancias y apretadas, etcétera, no han podido bajar. Entonces hay empresas que no andan muy bien o no van a andar muy bien y que van a echar gente. Y hay empresas nuevas y empresas que andan bien que van a tomar gente. En total había una encuesta de Manpower que daba un incremento del 4% de la dotación de personal.
esperada por las empresas, que son 800 empresas una muestra, y creo que hay en ese sentido una expectativa de que las cosas pueden mejorar, pero si uno quiere grandes resultados, quizás no lo vaya a ver. Los resultados van a ser más moderados, pero muchos resultados moderados. Es como decía el tema de dar exámenes. Cuando das un examen en una facultad que tiene 35 materias, 66 exámenes, un examen es un examen. No es un gran éxito. Después tenés otro, después tenés otro, después tenés otro. Acumulativamente te recibís. Claro. Pero es un trabajo de años. El tema es cómo enfrentar el mientras tanto. Bueno, con muchas políticas, este tema del diálogo que se ha instaurado últimamente es algo positivo porque necesitas a los empresarios, a los sindicatos, y yo diría a la oposición política, que todos se pongan de acuerdo en cosas que no son tan fáciles, como, bueno, ¿cómo hacemos con los temas salariales? Vos podés llegar a decir, bueno, que crezca el salario más que los precios, por ejemplo, 1% más que los precios todos los años, de manera que el salario esté siempre mejor, un poco mejor, pero que, no sé, el PBI crezca más para que esa brecha de productividad que se armó en Argentina, en donde los salarios subieron mucho durante varios años y la productividad no subía, armó un problema difícil de resolver, porque son malas noticias en el fondo. Ahora, son malas noticias para Macri, si fuera Massa, si fuera Urtubey, si hubiera sido Scioli. O sea que hay problemas que hay que arreglarlos un poco entre todos y con consenso. Al gobierno le convendría avanzar en esos consensos. Por ejemplo, bastante interesantes esas propuestas de Duhalde que aparecieron últimamente, de esa idea del que gana gobierna y el que pierde también. O sea, más cogobiernos, menos protagonismo por ahí del que ganó, pero para saber que efectivamente los problemas argentinos hay que arreglar entre todos, no sé, y persistentemente, con acuerdos complejos, porque hay que, digamos, son esfuerzos sostenidos y a veces hay una ansiedad por resolver los temas que contradicen la verdadera realidad de encontrar soluciones. Algunos han hablado de la trampa de los ingresos medios. Argentina es poco productiva, pero hay unas demandas sociales intensas. Por supuesto. Y bueno, si querés solucionarlo bien, tenés que acomodar las cosas para que las demandas aflojarlas un poquito, pero saber que siempre vas a estar mejor. Y eso es un esfuerzo persistente, que no brilla, pero es todos los días un poco mejor. Entonces, bueno, eso, si no va cambiando la cultura y los partidos políticos y todos se ponen de acuerdo en ese tipo de esquemas graduales, gradualismo, en algún momento la impaciencia puede generar que se interrumpa el proceso, ¿no? Y eso sería bien negativo. Gabriel Rubinstein, muchas gracias. No, gracias a vos. Cuando volvamos estamos con el doctor Guillermo Jaime Echeverry. Muchas de estas cosas del futuro del país en cuanto a empleo y demás, al margen de las inversiones, va a depender de la capacidad del recurso humano. De esto vamos a hablar con el doctor Jaime Echeverry en un minuto más.